Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner and Strong Podcast. El podcast de carrera donde lo que menos hacer es hablar de carrera, menos hoy. Hoy de verdad hablo bastante sobre carrera y cómo mejorar la capacidad aeróbica, así que te recomiendo que le eches un vistazo. Es un podcast solo donde os comento curiosidades que he escuchado esta semana o que he aprendido esta semana y que hoy me apetece compartirlas con vosotros para que las sepáis también, y eso también me ayuda a mí a recordar todas esas cosas que se nos van olvidando, que vamos viendo todas las semanas, ¿no? Pero que al final luego, al cabo del mes, de los 2 meses, del año, se te han olvidado, ¿no? Así que mira, de esta manera quedan un poco registradas. Yo las oigo, tú las oyes y oye, espero que así las podamos mantener entre todos y aprendamos cositas nuevas entre todos. Después, pues os comento, como decía al principio, sobre carrera. Últimamente he estado repasando mucho todos las notas y los apuntes que tengo de varios libros que he ido leyendo sobre los años. Y pues eso, lo tengo un poco fresco, ¿no? Y quería comentaros ciertas cosas sobre el entrenamiento de carrera que creo que te van a ser muy útil para programar futuras sesiones o, bueno, para cambiar ciertas cosas que quizá ahora mismo no estés haciendo. Como digo, un episodio especial para todos los corredores que sobre todo vayan a distancias, medias distancias y largas distancias. ¿De acuerdo? Cualquiera que corra carreras por encima de 10 kilómetros se va a beneficiar de todo lo que os comento al final del episodio de hoy. Así que sin más, chicos, os dejo conmigo mismo. Un abrazo grande, feliz running, adiós. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablo, es un podcast solo, y os hablo de cosas que no sabías sobre el entrenamiento o de cualquier cosa que se me ocurra, porque para eso es mi podcast. El caso, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa que yo no sabía y que he aprendido esta semana, y es la microbiota del campeón. Podéis volver a mi conversación con Samuel, Brain and Gut, donde hablamos de todo el tema de la microbiota y demás. Pero esta semana, como digo, he escuchado una cosa súper curiosa. Y es que hay determinadas bacterias en la microbiota de los campeones. Sí, de diferentes disciplinas, campeones olímpicos tienen en común un tipo de bacteria. ¿De acuerdo? Esto es muy curioso. No se sabe la investigación y nadie sabe realmente hasta qué punto esto tiene relación, pero oye, hay algo en común entre todos estos atletas de diferentes disciplinas, algunos más aeróbicos, otros más de fuerza, otros más de potencia, otros de trabajos en equipos, y resulta que los que más destacan tienen esta bacteria en común. Es muy curioso. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Pues no se sabe muy bien cómo interacciona en nuestro cuerpo humano, pero podría ser que, por ejemplo, tenga una respuesta más anabólica, podría ser que ayude a utilizar mejor los recursos, podría ser que nos ayude en la recuperación. El caso es que cuando han intentado implantar un poco este tipo de bacteria o esta bacteria en personas normales, tiende a desaparecer. Y esto iba muy relacionado con lo que hablamos Samuel y yo en el podcast, o él me explicó, porque yo tampoco lo sabía demasiado bien, que la microbiota de una persona resulta pero que muy difícil de cambiar. Que básicamente tiende a ser siempre la misma. Que cambia y a los meses vuelve otra vez a las bacterias que no deberían estar ahí, pues bien se las comen las demás, o las hacen el vacío y no les dejan comida, o las que tendrían que estar ahí, pues reaparecen, ¿no? Como digo, algo muy curioso, están intentando aislarlo y tenerlo en modo de pastilla para que te lo puedas tomar todos los días y demás. Pero bueno, esto ya es un poco más, como digo yo, cositas un poco más de ciencia ficción y que desde luego no nos van a llegar a ti y a mí en los próximos años. Pero, oye, como curiosidad, creo que es muy curioso, o sea que si, ya sabes, si no quedas de los primeros, échale la culpa a tu flora bacteriana. Más cositas. Otra cosa que he aprendido, o que, bueno, esta sabía, pero que me ha parecido muy curiosa, es... No sé si sabéis que las personas que tienen daños en la amígdala, bien por accidentes o simplemente porque han nacido así, con las amígdalas un poco, o la amígdala un poco tocada o diferente,
no tienen miedo, ¿de acuerdo? El miedo se aloja en la amígdala. Entonces, personas que tienen fallos en esta zona del cerebro no sienten miedo, ¿de acuerdo? Se ve, por ejemplo, vi hace poco el documental de Solo, el chico que escala pues, la pared del capitán y demás, y cuando le meten el escáner, no detectan nada, o sea, le intentan asustar y tal, y es como que no existe, no hay nada, y de hecho, de ahí que se puede enfrentar a ese tipo de situaciones porque realmente no percibe el miedo. La parte que nos bloquearía a ti y a mí, pues a él no le bloquea y simplemente puede tener un uso racional, entrecomillado, de, de lo que está sucediendo. Esto quizá lo sabías. Lo que quizá no sepas, que es lo siguiente, es que a estas personas que no sienten miedo, si les pones una máscara, la típica de respiración, con un alto porcentaje de CO2, entran en pánico absoluto, aterrados. Quiere decir que tenemos sensores dentro de nuestro cerebro donde personas que tienen los centros del miedo básicamente inhibidos, aún así, si tú les metes en un entorno alto de CO2, el cerebro es capaz de detectarlo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es muy, muy, muy importante, atentos, porque esto quiere decir cómo toleramos el CO2. ¿De acuerdo? El CO2, que no es más que ese residuo que se produce de la respiración, ¿vale? Todo el mundo tenemos y que todos inhalamos. Cuando tú tienes unos niveles muy altos de CO2 en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Esto lo detecta tu cerebro. Y esto nos activa los centros del miedo, nos pone en modo pelea y huye. Esto en el experimento las cantidades eran muy altas, pero a cantidades más bajas, si bien nos saltan las alarmas de esa manera y que nos entre en pánico y produzca un terror, sí es suficiente detectable como para ponernos en ese modo de pelea y huye, de estrés. Esto es cuando tú estás en casa y te dicen cualquier cosa y enseguida saltas a las malas, a las bravas, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido algún ejemplo de estos en casa. Bueno, pues esto nos sucede cuando estamos en ese modo de pelea y huye, ¿de acuerdo? Y muchas personas que creen que es que son así, no sois así, ¿de acuerdo? Es que estáis alterados y vivís en un modo, en una tensión constante que no sabéis bajar de ella, ¿de acuerdo? Entonces, respiraciones profundas, donde la exhalación es más larga que la inhalación, ayudan a cambiar ese tono de simpático a parasimpático, ¿vale? El simpático no es tan simpático, es simpático cuando tienes que una carrera o cuando tienes que pelearte, pero cuando estás en tu día a día, pues no es muy simpático. Mejor estar parasimpático. Que es la de digestión y descanso. Es donde vamos a ser capaces de tener mayor claridad mental. ¿De acuerdo? Como digo, cualquier tipo de respiración en la que la inhalación sea más corta que la exhalación ayuda a esto. También podemos utilizar el box breathing. Box breathing, lo hemos comentado, no es más que utilizar unos determinados segundos para la inhalación, hacer una pausa, exhalación y pausa. De manera que respirarías, por ejemplo, 3 segundos, aguantarías 3 segundos, exhalarías por 3 segundos y harías otra pausa de 3 segundos antes de volver a empezar. ¿De acuerdo? De esa manera tienes esa caja donde cada lado de las respiraciones son exactamente iguales. También tienes triángulos, donde respiras, coges aire, sueltas aire, aguantas. Aquí cada uno que encuentre su manera puede probar diferentes. Hay un montón de aplicaciones de pranayama, vídeos en YouTube, miles, miles y miles, miles, miles de opciones ahora mismo que nos enseñan la respiración relajante. Y si no, también podéis echar otro vistazo a otro podcast, un podcast donde no hago más que publicidad de mis otros podcasts, fíjate tú, donde hablo. Además, a mí me pareció súper, 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 súper interesante, la verdad os lo digo. El podcast que tuve con
Alejandro Molinero, sobre respiración. Me pareció un podcast alucinante en ese aspecto en el que nos trajo un montón de herramientas. Yo me considero una persona bastante puesta en el tema de la respiración y aún así escuché cosas que nunca había oído. Entonces, oye, echarle un vistazo a ese podcast porque si escucháis bien y tomáis notas, os da las herramientas para realmente controlar vuestras respuestas, si queréis estar más activos o menos activos, incluso para paliar el dolor también. Dicho esto, el podcast va un poco, o sea, la idea era hablar de cómo el CO2 afecta a nuestra decisión y nuestro miedo y nuestro cómo interaccionamos con el entorno, de manera que te propongo que hagas respiraciones controladas cada X tiempo a lo largo de tu día, ¿de acuerdo? Cuando te levantes, cuando llegues al trabajo, después del trabajo, cuando te vayas a ir a la cama. Todo esto va a ayudar a mantenernos en un tono de respuesta mucho más relajado. Y si vas al gimnasio, puedes hacer completamente lo contrario. Puedes hacer respiraciones donde la exhalación sean corta y las inspiraciones largas. De esa manera subiremos el tono vagal, o sea, perdón, el tono vagal, el tono simpático, ¿de acuerdo? Nos pondremos un poquito más en pelea y huye. A lo mejor para entrenar pues nos viene bien, o si vemos que estamos muy caídos de ánimo, pues podemos hacer este tipo de respiraciones. Más cosas. Esta semana puse un post sobre una comparativa, un poco, bueno, comparativa, digamos una pregunta entre un snatch con mancuerna a una mano o un snatch con clásico de powerlifting, powerlifting, de halterofilia, de weightlifting, perdón. Las pregunté que cuál pensabais que era más fácil de enseñar o cuál era más fácil de hacer. Y muy sorprendentemente, el resultado fue muy justo, pero muy justo, fueron de 13 a 12. Ganó el snatch a una mano. Pero me sorprende muchísimo que la mayoría de vosotros, o posiblemente igual, digamos, prácticamente lo mismo, la mitad, 50%, penséis que los levantamientos olímpicos en sí son más fáciles. Ya sabéis que tengo una guerra abierta con los levantamientos olímpicos. Y no es porque no funcionen, que funcionan. Es porque yo tengo el punto de vista de un entrenador. Y un entrenador que no es entrenador de halterofilia ni de CrossFit. Entonces, para mí, meter ejercicios tan complejos que requieren de tanta técnica, de tanta movilidad, para poderse hacer de manera correcta, es una pérdida de tiempo en la mayoría de los casos. ¿Son ejercicios buenos? Por supuesto. A mí me encanta la halterofilia de manera particular o como atleta. De hecho, yo en concreto el snatch. Más que el clean and jerk. Pero no es un ejercicio imprescindible para trabajar la potencia ni la fuerza. Creo que hay ejercicios y se tiende mucho, y esto viene es histórico, ¿no? Que muchas de las investigaciones se han hecho con comparativas de levantamientos olímpicos. Entonces, todo el dato que nos llega a los otros entrenadores cuando estudiamos o cuando leemos libros o leemos artículos, porque en esos settings, digamos, en esos artículos se hace con levantamientos olímpicos, porque la mayoría de estos se hacen en la universidad con equipos de entrenamiento y volvemos al mismo, personas a las que se les ha enseñado que el levantamiento olímpico es un imprescindible para tal, y se siguen haciendo, y está muy instaurado. Leen esos artículos o se hacen esos artículos con ese tipo de ejercicios y eso se viene al resto de entrenadores como yo y nosotros lo queremos transmitir a todos nuestros clientes como vosotros, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que puedes alcanzar esos mismos picos de potencia o esos mismos explosividad o esos mismos beneficios con ejercicios similares que no implican tanta complejidad o destreza o coordinación o movilidad, como es el ejemplo de esos dos, de un snatch a una mano con una mancuerna
que te puedo enseñar en literalmente 5 minutos, prácticamente tengas la movilidad que tengas y la experiencia que tengas, pero en cambio, un snatch con barra, pues no voy a ser capaz de enseñártelo tan sumamente rápido. A lo mejor es que no puedes ni siquiera hacerlo porque no tienes la movilidad para poner la barra por encima de la cabeza con los dos brazos. ¿De acuerdo? Que es una parte muy, muy, muy importante. Los levantamientos olímpicos es bilateral. ¿De acuerdo? No hay margen de movimiento. Ambos lados tienen que moverse de manera prácticamente idéntica. ¿De acuerdo? Cuando tú haces ejercicios a una mano tienes mucho más movimiento. Simplemente a la hora de la escápula, ¿de acuerdo? El omóplato, ese hueso que está en el hombro, detrás del hombro. Cuando se hacen los ejercicios a un brazo, tiene más movimiento. Si estáis viendo esto en YouTube, vais a ver mis manos. ¿De acuerdo? Puedes desplazarte un poquito más. Pero si estás haciéndolo a dos brazos, a dos manos, esto es lo que sucede. ¿De acuerdo? Chocan. De manera que si solo haces uno tienes mucho más rango, pero si haces los dos a la vez, se van a interponer entre ellos. Entonces, simplemente por ese motivo, va a haber personas que le cueste mucho trabajo a dos manos. ¿De acuerdo? Porque obviamente ya físicamente, anatómicamente nos limita. No es lo mismo tener que coordinar dos articulaciones o los dos brazos que coordinar uno. ¿De acuerdo? No es lo mismo tampoco el estrés para tu cerebro de eso, de tener que activar tanta musculatura. Contra menos musculatura tengas que activar, más fácil va a ser tu cerebro y mayores inputs podrá dar. Por eso, cuando se hacen comparativas, por ejemplo, en sentadilla o en sentadilla a una pierna, comparativamente hablando, tú puedes levantar más peso a una pierna que en dos piernas. Tú cuando haces un test, y esto se ha hecho en máquinas, incluso en splits, ¿de acuerdo? Pero puedes hacer incluso en aislados, por ejemplo, una extensión de cuádriceps, ¿de acuerdo? Un ejercicio que aísla mucho el cuádriceps, básicamente, y déjalo de más fuera. Cuando lo haces a dos piernas, vas a ser capaz de levantar menos peso, proporcionalmente menos peso, que si haces a una pierna. Digamos que, por ejemplo, con dos piernas haces 60 kilos, a una pierna vas a ser capaz de a lo mejor levantar 35 por pierna, ¿no? Con lo cual, y eso se debe a que es mucho más fácil para el cerebro, se puede centrar en solo un lado y poner toda, digamos, esa potencia o esa fuerza mental o esa energía mental o esa conectividad a un lado que sí tiene que dividir esos impulsos en dos. ¿De acuerdo? Con lo cual, incluso en determinados ejercicios podemos ganar incluso más potencia o hacerlos de manera más fuerte o más pesada si se hacen a una pierna. Vuelvo a lo mismo. El levantamiento olímpico implica todo el cuerpo y ambos lados. ¿De acuerdo? Tanto brazos como piernas. De manera simétrica. Creo que saltos lastrados. Snatches a una mano con mancuernas. Incluso thrusters a una mano. Lanzamientos. Todo este tipo de ejercicios que se pueden hacer de manera unilateral, creo que tienen muchísimo más fundamento que enseñar levantamientos olímpicos para la potencia. ¿Quieres hacerlo porque te parece divertido? Porque en deportes como CrossFit o la halterofilia, obviamente la halterofilia es el deporte en sí, o sea, que es que no tiene misterio. Pero en CrossFit te piden, te exigen levantamientos olímpicos. Entonces tiene sentido. ¿Te gusta? ¿Te llama mucho la atención y quieres porque te parece divertido? Fantástico. No te voy a negar tampoco, ¿no? Que es divertido y que mola. Ahora, ¿es necesario? No lo creo. Y veo mucha gente que se esfuerza y que hace, por ejemplo, los cleans de maneras muy regulares y demás. Porque lo ve y cree que es la única manera. ¿De acuerdo? Y pues no es así. ¿De acuerdo? Como digo. Saltos lastrados. Una barra hexagonal, por ejemplo. Puedes hacer los snatches de los que te he comentado. Puedes hacer saltos horizontales, sin más. Cualquier lanzamiento con balón o combo de salto con lanzamiento. Todo esto va a desarrollar la fuerza potencia sin necesidad de hacer levantamientos olímpicos y sin necesidad de que tengas una movilidad excelente para poder hacer estos ejercicios.
Así que nada, de ahí simplemente quería comentaros esto en cuanto a los olímpicos, que me ha parecido curioso el dato de la encuesta y quería compartirlo con vosotros. ¿Qué más cosas he visto esta semana que me han parecido muy curiosas? Pues ha sido leyendo todo un poco acerca de entrenamiento de carrera y esto os afecta personalmente, ¿no? Cómo trabajar las marchas, las velocidades, cómo y cómo mejoramos, ¿no? También puse hace poco esta semana que está haciendo review y releyendo mis apuntes de libros pasados y demás, ¿no? Y hay una cosa que es súper importante y es buscar el denominador común, ¿no? Digamos, las cosas que se repiten a menudo. Porque ahí está la clave. Sistemas y métodos de entrenamiento hay muchos. De hecho, mirad, antes de seguir por ese lío, que voy a seguir, no os preocupéis que voy a seguir por el lado de la mejora aeróbica y de la carrera. ¿De acuerdo? Pero antes quiero hacer un inciso. ¿Sabéis cuál es la similitud entre un entrenador de halterofilia, entre un entrenador de powerlifter, entre un entrenador de CrossFit, entre un entrenador de calistenia, un entrenador de kettlebells? ¿Sabéis cuál es lo que nos une a todos? Que indistintamente del método que utilicemos, el objetivo y lo que conseguimos todos nosotros es hacer a la persona más fuerte. La herramienta da igual. Puedes utilizar lo que digo, calistenia, puedes utilizar el propio peso de tu cuerpo, puedes utilizar levantamientos olímpicos, puedes utilizar el CrossFit, puedes utilizar powerlifting, puedes utilizar las kettlebell. El método da igual. Lo importante es cómo conseguimos. ¿De acuerdo? Lo que conseguimos, perdón. Y lo que conseguimos es hacer a nuestros clientes o a nuestros atletas más fuertes. ¿De acuerdo? Y de ahí que puedan hacer más cosas y puedan rendir mejor. Con la carrera sucede exactamente lo mismo. Hay muchos métodos. ¿De acuerdo? Hay muchos métodos de entrenamientos. Mucho kilometraje, poco. O sea, mucho volumen, poca intensidad. Mucha intensidad, poco volumen. De los que mezclan, de los que meten entrenamiento de fuerza, de los que menos, de los que. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que hay que buscar, como digo, las cosas en común. Y una de las cosas es que todos hablan, todo el mundo habla, de entrenadores, es cómo se hacen las sesiones de velocidad, perdón, las sesiones de lentas muy rápidas y las sesiones rápidas muy lentas. Cuando leas a la persona que leas, todo el mundo hace hincapié en que las sesiones lentas tienen que ser lentas, es que hay algo ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde se están sucediendo todas las adaptaciones metabólicas y un poco de resistencia muscular. Ahí es donde se está enseñando al cuerpo a quemar grasa, a utilizar la grasa como energía en vez de carbohidratos. Ahí es donde se están desarrollando, se están creando nuevas mitocondrias, ¿de acuerdo? Digamos las centrales energéticas de las células. Ahí es donde se está desarrollando la capilarización de los músculos. ¿De acuerdo? Hay muchas adaptaciones ahí donde se está enseñando al cuerpo a limpiar todos esos metabolitos y a utilizar el oxígeno de manera adecuada. Pero, y ahora viene este es un pequeño pero, ¿de acuerdo? Eso es lo que se pretende hacer cuando haces esas carreras a ritmo lento. Pero, insisto, ¿y si se puede acelerar el proceso? Hay cosas que son irrefutables, que tienes que hacerlas sí o sí. Correr lento, si vas a hacer maratones, vas a tener que hacer tiradas lentas largas. Eso es así porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo, si ya no es físicamente, incluso sea mentalmente, a llegar a esa zona, a correr 30 kilómetros y seguir. ¿De acuerdo? Aunque físicamente puedas hacerlo porque muscularmente estés fuerte, porque a lo mejor hayas entrenado otro tipo de cardio o metabólicamente lo seas. Simplemente el mero hecho de que estés tantísimo tiempo y que conozcas tu cuerpo, tienes que exponerte a ello. ¿De acuerdo? Cosas que no se pueden evitar. Pero si lo que queremos es en esas adaptaciones metabólicas, lo que estamos enseñando a nuestro cuerpo es a reutilizar ese lactato, ¿cómo se llaman? Los tampones me saldrá.
de desechos y demás que se producen cuando quemamos tanto carbohidratos como grasas, ¿no? Esos metabolitos que se producen en nuestro cuerpo. Si lo que queremos es acelerar eso, hay una manera que se puede hacer y recientemente he recibido un mensaje que es bestial, que no os lo imaginaréis nunca, una chica que corría carreras de, no sé, los 5 kilómetros los tenía en cerca de 30 minutos y me escribió esta semana que había hecho 20 minutos, 20 y tantos segundos. Casi baja de los 20 minutos para un 5 kilómetros, que para un corredor amateur está muy bien. Está muy bien. Y os aseguro que la principal, aparte del entrenamiento fuerte que hemos hecho, lo único que hemos tocado así de manera más considerable ha sido hacer pequeñas aceleraciones en las tiradas largas. Esto lo saqué del libro de Verónica Villat, Ciencia del maratón running, maratón pacing, no recuerdo bien el nombre del título, es en inglés, lo tengo, lo pondré en el show notes del episodio de hoy. Pero básicamente, Verónica Villat es una investigadora francesa muy reputada, que ella promueve y prefiere la alta intensidad, bajo kilometraje, para preparar a sus atletas de larga distancia. Y con lo que, básicamente lo que ella, todo su estudio y todo su trabajo, consiste un poco en intentar utilizar todo el conocimiento de fisiología para intentar acelerar ciertos procesos. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis en el episodio con más episodios? No puedo creer que esté hablando tantísimo de episodios pasados del podcast. En fin. Miguel Lozano, de nuestro apneísta, el mejor apneísta nacional, donde comentaba cómo se pueden hacer entrenamientos de lactato, acelerar el proceso mediante la respiración, ¿no? Si aguantas la respiración, sube el lactato, con lo cual puedes hacer sesiones de lactato en muchísimo menos tiempo que si lo hicieras de la manera tradicional, ¿no? Entonces a lo mejor necesitabas antes 20 minutos para hacer una sesión efectiva, a lo mejor aquí lo puedes conseguir en 15 o en 10, ¿no? Es un poco hackear esas adaptaciones. Bueno, pues el trabajo de Villat va en esa línea, en hackear un poco. Entonces, claro, ella lo que dice es que en las tiradas largas dice muchas cosas. Y es un libro que si bien es un poco denso y se habla de mucho, más para profesionales quizá que para público en general, pero bueno, es un libro que es muy, muy interesante de leer. Que durante las tiradas largas, cada X tiempo, cada 3 minutos o cada kilómetro, lo que debes hacer es una pequeña aceleración. Porque lo que haces con eso, lo que se consigue con eso, es sobrecargar el sistema, ¿no? De repente pegarle un pico de metabolitos, porque has tenido que sprintar, has tenido que quemar muchos azúcares o más de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Y luego otra vez vuelves a tu ritmo lento y tranquilo. Pero hay una pequeña sobrecarga que tu cuerpo tiene que acelerar para limpiarla, ¿vale? Es un pequeño push que les das para enseñar a tu cuerpo a limpiar y a reutilizar todos esos metabolitos que se producen en la carrera, porque esos metabolitos, señores, también hacen que vayamos más lentos, ¿de acuerdo? Que se acumulen los estos de calcio, que el lactato se acumule e inhiba tal, que los iones de hidrógeno queden sueltos y también taponan etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas que no hace falta meternos en de lleno ni dar nombres muy, muy, muy técnicos. Si queréis, si estáis interesados en ese tipo de episodios y de podcast, me lo decís y empiezo a hacer episodios más técnicos, ¿no? Pero bueno, mi intención con este podcast es ser mucho más llano, mucho más claro y hablar para todo el mundo y no utilizar palabrería, la verdad. Creo que para eso ya hay muchos otros profesionales que les gusta llenarse la boca de palabras grandes. Yo prefiero que te lleves cosas a casa más fáciles, más sencillas y que las entiendas. Entonces, ¿qué pasa cuando corres, cuando esas pequeñas aceleraciones? Digamos que se ensucia la sangre, se ensucian los músculos y tu cuerpo tiene que aprender a limpiarlos rápido. Esas pequeñas aceleraciones no son más que 20-30 segundos
de aceleración, ni siquiera de sprint, ojo, aceleración. O sea, vas de menos a más, vas de tu trote cochinero a ir a un ritmo rápido, o más rápido, o cercano a un sprint, o incluso los últimos 5 metros sprint. Pero es una aceleración, no es que digas de repente suena el pitito del kilómetro y hagas un sprint de 30 segundos, ¿vale? No va de eso. Eso, además, está enseñando a tu cuerpo a cambiar de dirección. Perdón, a cambiar de dirección, a cambiar de marcha, que es algo fundamental. Que tengas la potencia y que enseñes a tu cuerpo a sacar un sprint o sacar un extra cuando vas en un poco atrás, ¿no? O cuando estás, por ejemplo, eso te puede ayudar en una cuesta, cuando te encuentras en una cuesta, en no quedarte atrás, en los últimos metros a dar un acelerón. ¿De acuerdo? Todo ese tipo de cosas también se practican en ese tipo de entrenamiento. Cuando es lento, pero metes esas pequeñas aceleraciones, esos surges o esos strides o como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? A mí, fundamentalmente, me ha ayudado muchísimo. A mis clientes que se lo he recomendado les ha ayudado muchísimo. Y creo que si solo vas a hacer un cambio en tu carrera actual, es eso, corre lento, corre muy lento, pero metes cada 3 minutos, cada kilómetro, mete un pequeño acelerón de 20-30 segundos. Ya está, vuelve otra vez lento. Otra vez otro kilómetro, 3 minutos, otro acelerón. ¿De acuerdo? Se te va a hacer mucho más ameno y vas a conseguir muchas más mejoras y más que no alteran ni cambian absolutamente nada el resto de tu entrenamiento. Vale, vamos a seguir con lo de las marchas y con lo de las velocidades y con los ritmos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Hay tablas que a mí se me hacen muy, muy, muy duras, chicos. Hay tablas que yo veo con un montón de marchas. R1, R2, R no sé cuánto, R2. Y veo como 7, 8 marchas. Y que esto va asociado al ritmo cardíaco y al lactato aquí, el no sé. Ostras, a mí se me hace duro. A mí se me hace duro. No sé si a vosotros, pero a mí a veces se me complica en la cabeza, es como si no veo las diferencias. Me hace estar pendiente constantemente del reloj, me hace no disfrutar de las sesiones, me hace comerme mucho la cabeza si no alcanzo una velocidad, si no alcanzo un tal. Yo no creo que el entrenamiento tenga que ser tan difícil. De verdad, os lo digo, no creo que el entrenamiento tenga que ser tan difícil. Es que si tú miras atrás, ha habido gente muy rápida y muy fuerte que no tenía todo ese conocimiento. Y se hacía de manera instintiva. Creo que no estamos dándole el mérito que merece al cuerpo humano y a nuestro sistema. Creo que no nos estamos centrando suficiente en aprender a leer las señales y a utilizarlas. Os lo comenté, yo no soy ninguna persona súper dotada a nivel cardiovascular y no tenía ni idea cuando empecé a correr, literalmente ni idea, que corrí porque quería perder peso, como probablemente te pase a ti también. Y yo lo único que hacía era un circuito, dar vueltas a un circuito que pues, acabó de ser de 5 kilómetros, que yo ni siquiera sabía cuánto era en su día. Es verdad, literalmente no sabía ni cuánto era porque no tenía reloj de GPS entonces, ¿no? Esto es hace, no sé, ¿cuántos años? 13, 14 años, 15 años. No, ya. Para 17 años, hace muchos. Que yo no sé ni siquiera si hace 17 años existían los relojes con GPS. Pero bueno. Si existían, ya te digo yo que no tenía uno, que yo tenía un Casio. El circuito era de 5 kilómetros. Yo sí me encontraba bien. Cuando empecé daba una vuelta. Luego a los meses, en una vuelta se me quedaba poco y corría 2. Y luego lo único que hice realmente fue que me encontraba bien, daba 2 vueltas. Si no me encontraba bien, daba una vuelta. Y si me encontraba muy, muy bien y con muchas ganas, daba 3 vueltas. ¿De acuerdo? Y iba a divertirme. Y como me aburría, porque de verdad no era algo que me divirtiera en exceso, que simplemente era por el mero hecho de sentirme bien y perder peso, lo que hacía era cuando veía gente en el parque, pues intentaba adelantarles. Los cogía. Hay un tío delante, pues intentaba cogerle. Le pasaba, pues volvía a lo mejor a bajar el ritmo.
Y sin querer, yo estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, lo que dice Verónica Villet. Esas aceleraciones y esas reducciones y esos cambios de ritmo en la carrera, que no es siempre correr al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo humano no funciona como una máquina. Tiene ritmos, ¿de acuerdo? De trabajo. Y cuando tú vas al mismo ritmo siempre, puedes saturar muy rápido la habilidad de tu cuerpo de limpiar esos metabolitos. Pero si rebajas un poquito el ritmo, a lo mejor es suficiente para que rinda, para que pueda limpiar y puedas volver otra vez a acelerar y así alargar y progresar en la velocidad. Luego cuando haces la media, realmente luego ha sido más rápido, pero porque has ido dejando tiempo que limpie, ¿no? Digamos, es como un embudo. Imaginaros el entrenamiento, el cuerpo humano como un embudo. Y todo va muy bien si echas poquita agua o por el líquido que estés echando, más o menos es del mismo tamaño que el agujero que hay en el embudo. Pero si empiezas a empieza a entrar más cantidad, el cazo se va a ir llenando, y si seguimos, va a desbordar. ¿Cuál es lo que sucede con el cuerpo humano? Pero si paramos un poco, o rebajamos, o inclinamos un poco la botella para que no caiga tan fuerte, da tiempo suficiente a que ese embudo se vacíe y puedas volver otra vez a darle caña, ¿no? El cuerpo humano funciona así, literalmente, funciona así. Entonces, esos pequeños cambios de ritmo, de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, ayudan y enseñan a tu cuerpo a vaciarse más rápidamente. Y enseñan a tu cuerpo a limpiar y a trabajar con esos metabolitos. Pero si siempre corres a la misma velocidad, si tú te pones en esas marchas que te ponen en los programas y tienes que correr este es tu ritmo de no sé cuántos, correr fijo va a hacer que satures todos esos procesos químicos que suceden en tu cuerpo mucho antes que si lo hicieras de otra forma. ¿De acuerdo? Básicamente todo el libro de Villat va en ese aspecto. Pero es que luego cuando empiezas a leer lo que hablaba antes, ¿no? Cuando empiezas a leer todo este tipo de libros y demás, empiezas a ver cosas que se parecen muy mucho, ¿no? Y al final, pues es eso. El final consiste en pasar X tiempo en esta zona, esto en esta zona, esto en esta zona. Y esas zonas no son tan finas como creéis. Son zonas relativamente bastante anchas. ¿De acuerdo? Donde tienes bastante mano de obra. A nivel de que pueden ser, sé, 2, 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros de diferencia en el rango. No sé, si te pones, por ejemplo, que tengas que correr tu ritmo de media maratón es 10 kilómetros por hora, pues a lo mejor estás consiguiendo lo mismo entre 8 y 11 y medio, 12. ¿De acuerdo? No tiene que ser justo eso. Eso también puedes ir por debajo. Es un rango bastante amplio, ¿no? Y eso, yo me siento mucho más cómodo y he visto realmente mejoras, o sea que es que no tengo por qué no creerlo, cuando se simplifica y vamos más por sensaciones, ¿vale? Sensación de esfuerzo baja, media y alta. Y muy alta. Esto se puede correlacionar con las marchas de Mackenzie, que hablamos también en el podcast con Alejandro Molinero, que hablamos de la respiración, que básicamente son las marchas, las velocidades que nos permite nuestra respiración. Entonces, muy lento, pues para yoga, el ritmo que lo estoy haciendo ahora, ciertos tipos de yoga o ciertos ejercicios de estiramiento y demás, que es una respiración nasal toda por la nariz, muy suave, que no tienes que hacer especial hincapié en llenado y vaciado, ¿no? Simplemente es una respiración que tienes de manera normal. La marcha 2, que sería la marcha aeróbica, ¿de acuerdo? Es todo por la nariz, respiras solo por la nariz. Y aquí sí que puedes respirar más fuerte, menos fuerte. Entonces ya sí que vas un poco más a ritmos un poco más forzados, pero sigues manteniendo solo nariz, tanto de inspiración como de exhalación. ¿De acuerdo? Y este va a ser y esto está relacionado, y hay ya bastantes investigaciones y bastantes papers y todo este tipo de cosas. Bastante ligado a nuestra zona aeróbica, independientemente del ritmo que vayamos. Porque hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que depende de cómo te encuentres,
el calor que haga, si es descansado o no es descansado, si llevas más carbohidratos, menos carbohidratos, etcétera, etcétera, todo esto va a afectar a la velocidad, ¿de acuerdo? Pero realmente el resultado, la adaptación, va a ser igual. Si tú estás respirando solo por la nariz y un día vas a 10 kilómetros y otro día solo por nariz vas a 12 kilómetros, las adaptaciones son las mismas, aunque estés yendo más lento o más rápido. ¿De acuerdo? Es el máximo que tú ese día puedes hacer. E intentar forzar eso, porque te han puesto a 12, intentar, pues cambias a otro tipo de respiración, porque tiene el papel pone que tienes que ir a 12 kilómetros por hora, lo único que va a hacer es que no estés utilizando el sistema energético que deberías para ese tipo de carrera. ¿De acuerdo? Entonces esto se soluciona con las marchas y es muy simple. Marcha aeróbica. Ese trabajo lento y que debemos hacer y que todos hacemos mal. Una manera de caparlo es eso. Respirar solo por la nariz. Hay un punto, y a mí me ha sucedido esto, en que yo me volví bastante eficiente respirando solo por la nariz, pero no era capaz de mantener una conversación. ¿De acuerdo? Tenía que utilizar un poco más de monólogos. En plan de. O sea, monólogos de monosílabas. En plan de sí, no, y quedarme cortado y cortar las frases. Vale, esto es una señal de que no estás en zona aeróbica. ¿De acuerdo? Y esto lo puedes hacer corriendo tú solo también. No pasa nada, no necesitas una pareja para hablar. Según vas corriendo, te puedes ir diciendo. Yo me acuerdo de decir que me preguntaba pues, cosas de cómo iba corriendo. Bueno, Ángel, ¿cómo te encuentras? ¿Vas bien? ¿Las piernas bien? ¿Corazón bien? ¿Estás disfrutando? ¿Notas algún dolor? E intenté hacer todas estas preguntas en voz alta, hablándome, y veía cómo era mi ritmo. Si veía que no podía hacer todo esto de manera, digamos, consecutiva, no podía mantener esas preguntas, pues entonces es que me estaba pasando de mi zona aeróbica, ¿de acuerdo? Estaba más alto. Entonces, esas cosas es súper, súper, súper importante tenerla en cuenta cuando tenéis planificado una sesión lenta. Larga y lenta, ¿de acuerdo? Que debería ser la base de vuestro entrenamiento durante lejos de competición, ¿de acuerdo? 6 meses antes de una carrera que queráis, me da igual sea una maratón, media maratón o 10K, la mayoría, más del 50% de las sesiones, de los kilómetros o de los minutos que corráis a la semana, deberían ser este tipo de carrera, ¿de acuerdo? Lenta, aeróbica. Otro día, si queréis, os explico el porqué de todo esto, pero bueno. La marcha 3, de respiración de estas de Mackenzie, de Art of Breath, básicamente, es una respiración donde inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. De manera relativamente controlada o controlada, ¿de acuerdo? No es en exceso agresiva. Este tipo de respiración está asociada al entrenamiento de lactato. Cuando te encuentras que tienes que hacer este tipo de respiración, nos encontramos, es muy, muy, muy probable que estemos en nuestra zona de lactato. Entonces, si queréis entrenar el lactato, ese tipo de respiración va a ir de perlas, ¿de acuerdo? Porque básicamente cuando empiezas a necesitar soltar aire por la boca, quiere decir que tienes que alejarte o que tienes que echar CO2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que te está produciendo mucho CO2 porque estás quemando ya mucha zona, etcétera, etcétera. Es muy probable que empieces a pasarte ya de determinados de quemar de grasa. El lactato empieza a acumularse porque tienes que utilizar también más carbohidratos para el mismo ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de respiración está asociada al entrenamiento del lactato. Mismo por la nariz y fuerte por la boca, pero ya más agresivo, de manera más agresiva o enérgica. ¿Vale? Sería para alta intensidad, para intensidades altas. ¿De acuerdo? Estos serían carreras de 3 kilómetros, 5 kilómetros, los últimos metros ¿de acuerdo? Y solo por la boca tendría que ser solo un esfuerzo máximo, pero máximo es maximísimo, o sea, algo que puedes hacer durante muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Muchos corredores no se dan cuenta y respiran y hacen la mayoría de su sesión solo por la boca, respirando todo por la boca. O van a velocidades muy lentas, soltando el aire por la boca, cuando no es necesario, ¿de acuerdo? Al principio te va a costar hacer esto, respirar solo por la nariz, porque no es lo que digo, requiere una adaptación a tener esos niveles de CO2 en sangre, pero poco a poco te vas acostumbrando. Y no pasa nada, no tienes que hacer toda la carrera, pero si tú te das cuenta y dices, bueno, voy a empezar a correr solo por la nariz,
Y a lo mejor aguantas 3-5 kilómetros. Bueno, pues cambias, ¿no? Y ya empiezas a utilizar nariz-boca. Pero inténtalo, ¿de acuerdo? Y vas a ver como poquito a poco puedes ir alargando más, alargando más, alargando más. Y va a llegar un punto, como a mí me sucedió, en el que yo podía hacer sesiones intensas respirando solo por la nariz sin utilizar la boca. ¿De acuerdo? De verdad, es algo que funciona muy bien. Y con esto vamos a conseguir dos cosas. La primera, consumir menos carbohidratos. Esto no es una investigación, realmente esto es uno de los... Rob Wilson, uno de los creadores de The Art of Breath, junto a Brian McKenzie, hizo una prueba, ¿no?, con un analizador de gases portátiles, donde dio una vuelta a un circuito, paseando su perro a la misma velocidad, y dio una vuelta con el analizador de gases, que dice que básicamente lo que dice es qué tipo de sustrato estás utilizando, si estás utilizando grasas o carbohidratos. Dio una vuelta solo respirando por la nariz, y la siguiente vuelta, repito, a la misma velocidad, mismo todo, respirando por la boca. ¿Vale? En la primera todo por la nariz, en la siguiente todo por la boca. En la primera vuelta, donde solo respiró por la nariz, si no recuerdo mal, solo entre el 5 y el 10% era carbohidratos. Creo que casi todo era el uso de grasas. Cuando respiró por la boca, misma velocidad, chicos, andando, que ni siquiera corriendo, que es que fue andando. Un 40% de carbohidratos. Repito, imaginaos un circuito de 5 kilómetros andando, solo por la nariz, consumió entre un 5 y un 10%, no recuerdo bien los números, no tengo los papeles delante, pero recuerdo ese, que era menos de un 10%. De carbohidratos. Mismo circuito, mismos 5 kilómetros, por la boca, un 40%, 4 veces más, de gasto de carbohidratos. O sea que tú estás saliendo por ahí a correr y estás haciendo la mayoría de la carrera respirando por la boca, estás chupándote todos los carbohidratos. En vez de enseñar a tu cuerpo a utilizar las grasas como combustible, que eso es lo que te va a hacer más eficiente en carreras de larga duración, estás chupándote todos los carbohidratos. Estás haciendo el trabajo fácil. ¿De acuerdo? Pero es que además consume muchísima más agua. O sea, tú exhalas muchísima más agua por la boca que por la nariz, con lo cual te estás deshidratando antes también. Consumes más carbohidratos y consumes más agua. O básicamente pierdes más agua. ¿De acuerdo? Ambos son limitadores del rendimiento. O sea, sé que respirar por la boca está limitando tu rendimiento y tus sesiones. Así que yo que tú le echaría un ojo a la respiración la próxima vez que salgas a correr, porque me parece algo súper, súper importante. Y en cuanto más a las marchas, por ejemplo, Villat relaciona, esto es en cuanto a las marchas Mackenzie, ¿no?, con la respiración. Villat es mucho más simple y es como ritmo andando de recuperación, ritmo fácil, cualquier cosa que sea fácil, o sea, en este caso es el ritmo, el trote cochinero, el de que puedas mantener una conversación. Ritmo medio, pues en una carrera maratón, media maratón. Ritmo medio alto o fuerte. Aquí es una velocidad ya pues que te cuesta, que ya notas trabajo, que puedes mantener durante, no sé, 10 minutos, 20 minutos. Pero ya hay un trabajo intenso ahí. Y máximo, que sería para sprints, ¿no? Creo que todo el mundo entiende eso. O sea, es por sensación. Si tú lo haces así, realmente tienes 4 marchas, creo que es mucho más sencillo. Es como puedes ir lento, marcha lenta, marcha media, marcha rápida. Y luego el otro es un sprint. Todo el mundo entiende lo que es un sprint y ahí no tiene pérdida, ¿no? O sea, que es que realmente la primera marcha es andar, que no tiene pérdida, la última marcha es sprintar lo más rápido que puedas, que no tiene pérdida. Con lo cual realmente solo tienes 3 marchas reales, donde tal, pero es que es por sensación fácil. ¿Te es fácil? Sí, no, sí. Medio. Sí, hay algo de trabajo, pero puedo aguantar esto bastante tiempo. Y luego la tercera marcha, o sea, la cuarta marcha, que es marcha dura. Ostras, esto es duro, aquí hay trabajo. Puedo aguantarlo, pero no mucho, no sé cuánto tiempo más podía poder aguantar esto. ¿Vale? Si tú te ciñes a esas 3 marchas, ya tienes el trabajo hecho. Literalmente,
son tus marchas, las 3 marchas que necesitas para entrenar cualquier carrera, ¿de acuerdo? Sin ritmo, sin kilómetros por hora, sin zona en el pulsómetro, sin... De verdad, es mucho más sencillo. No hay que complicarse tantísimo la vida. Creo que ahora mismo hay un tema de parálisis by análisis. Creo que nos complicamos muchísimo, que si el reloj me está diciendo que tengo que descansar, que si hoy me está poniendo aquí que esto que... Señores, no es tan complejo como lo pintamos. ¿De acuerdo? Creo que es mucho más sencillo. Sí que es verdad que creo que estamos perdidos un poco en cómo leemos las señales de nuestro cuerpo. Pero eso se practica. Y se practica precisamente eso, quitándonos los relojes. Y no quitándote el reloj, ojo. Es muy importante que lleves el reloj. Pero para después. Para que analices lo que ha pasado. Es muy importante que si yo te digo, hay un ejercicio que me mola muchísimo, y este también lo leí en el libro de Villati, que os recomiendo que hagáis, porque es muy divertido. Que básicamente es correr 10 minutos a trote cochinero, y luego a partir de ahí pongáis una alarma o un temporizador que salte cada minuto. Y en cada minuto vais a intentar subir 1 km por hora. Por sensaciones. No porque lo miréis en el reloj, por sensaciones. Y así hasta que no podáis correr más. O sea, imaginaros, ¿no? Que tenéis un ritmo máximo, llegáis a 20 km por hora. Entonces, pues tu trote cochinero es a 10 o a 8, digamos. Trote cochinero, venga, 8 km por hora. Pues haces 10 minutos a 8. El minuto 9 va a ser a 9. Perdón, 10 minutos a 8. El minuto 11 va a ser 9. El minuto 12 va a ser a 10 km por hora. El minuto 13, así, vas sumando. Cada kilómetro, o sea, cada minuto, perdón, 1 kilómetro más. Y a ver, luego, cuando te has parado y cuando no has podido correr más, de manera que tú siempre mantienes la velocidad, siempre va más. Tú pasas de eso, de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ya no puedo más, ya me estoy ahogando, tengo que parar. Ojo, mola, ¿eh? Es un reto muy chulo. Ese de intentar luego cuando vuelves a casa y miras el crono y ves que si ha ido real o no. Lo más normal que pasa es que subas un poco, luego tiendas a bajar, luego vuelves a subir, o tiendes a bajar. O sea, mantener la velocidad es muy complicado para el ser humano. No detectamos la velocidad en sí, solo detectamos las aceleraciones y las desaceleraciones. ¿De acuerdo? Por eso vas en el avión a 800 y pico kilómetros por hora y no te enteras ni del nodo. O vas en el AVE y a 300 y no te enteras. Pero sí te enteras cuando sales, cuando despegas, cuando aterrizas o cuando frenas, etc. Eso sí que entendemos las aceleraciones y desaceleraciones, pero no entendemos el ritmo cuando es neutro, cuando no se mueve ni se desplaza. Entonces, acelerar es fácil, pero luego tendemos a perder un poco ese rollo y tendemos a caer un poco, volvemos a acelerar y vais a ver que no vais subiendo la mayoría de personas no va a subir ese kilómetro cada tal. Pero bueno, es un experimento muy interesante y que te va a ayudar a conocerte un poquito mejor y te va a ayudar a hacer una sesión de vez en cuando diferente, que se agradece, ¿no? Otra muy tal es correr, por ejemplo, 5 minutos a marcha 2, ¿no? A este ritmo fácil. Los siguientes 3 minutos a marcha media y luego 1 minuto más a ritmo duro. Y vas alternando ahí, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Muy fácil, medio, duro. Muy fácil, medio, duro. Y son sesiones que acumulan un trabajo bestial. Son más divertidas, son más dinámicas. Estresan menos, porque el estrés es una cosa bestial. Cuando tú estás en medio de la sesión y ves que no llegas y ves que hoy te cuesta mucho, que puede ser por miles de motivos. No quiere decir que estés yendo a peor. Puede ser simplemente que haga más calor, que hayas comido menos, que hayas dormido peor, o yo qué sé. O cosas que ni siquiera te das cuenta ni somos conscientes. Así que, no. Hasta aquí yo creo que... Hasta que mi conversación de hoy. Los runners estarán contentos, que he hablado de un montón de cosas aplicadas al running.
Y los no runners, pues yo creo que también podrán sacar algo en claro del episodio de hoy. Así que nada, chicos, sin más, me despido de vosotros. Un saludo grande. ¡Feliz running! ¡Adiós! Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te lleves algo nuevo para poner en práctica en tus entrenamientos, que es de lo que consiste este episodio y este podcast en general, ¿no? Que te puedas llevar cosas a casa y no solamente me escuches a mí, sino que sean cosas prácticas. Dicho esto, y hablando de practicidad, en mi página web de Running Camp vais a encontrar una pestaña que pone servicios. Ofrezco 3 servicios, no os los voy a contar por aquí. Si queréis entrenar conmigo, ir a mi web de Running Camp y abrir la pestaña de servicios. Ahí os explico pues, todos los servicios que ofrezco a corredores populares o personas que se lo tomen más en serio. Si no eres corredor, también escríbeme y hablamos. Sin más, chicos, como siempre, un abrazo grande, feliz running, adiós.